Neo, cógelo. Neo, coge el pavo. Coge el pavo. Neo, cógelo. Cógelo. Coge el pavo, Neo. Cógelo, Neo. Cógelo. Muy bien, Neo. Buenos días. Bienvenidos al canal. El pavo con la cámara, de verdad, no hay manera. Mira lo que me ha hecho. Me ha atacado. Mira. Qué bárbaro. Bueno, tenemos dos cosas emocionantes que contaros en este vídeo. La primera es que hoy lanzamos nuestro curso online de faenado de aves. Llevamos 2 meses preparando este curso y sé que muchos habéis estado esperando a que salga. Muchos comprasteis en la preventa, que algunos ya tenéis acceso o tendréis acceso hoy. Mirad vuestro correo. Y nada, estamos muy emocionadas. Ya está el pavo ahí. Estamos muy emocionadas de lanzar este curso y que podáis aprender este conocimiento. Y eso, la verdad es que le hemos dedicado muchísimo tiempo, esfuerzo, trabajo estos últimos meses. Y nada, tenéis toda la información del curso en la descripción de este vídeo. Podéis acceder a través de nuestra página web. Para los que no estéis enterados, este curso es sobre el faenado de aves. Está enfadado el pavo, ¿eh? Estoy enfadada yo, es que el daño que me ha hecho en la mano. Bueno, que este curso es todo sobre el faenado de aves, cómo transformar un ave que tienes en el corral o un ave que caces en el campo en un alimento para alimentarte a ti y a tu familia. Y realmente lo hemos hecho desde el punto de vista... Lo hemos hecho desde el punto de vista más holístico, hacer uso de todas las partes del animal, de sacrificar al animal con respeto. Y eso, creemos que es un conocimiento que es muy importante tener si tu objetivo es vivir una vida más autosuficiente. Es un conocimiento que se ha pasado de generación en generación y por desgracia muchos de nosotros no lo hemos aprendido de nuestros abuelos y nos toca aprenderlo por nuestra cuenta. Nosotras lo hemos aprendido a base de muchos errores, muchos tropiezos, viendo vídeos, leyendo libros y bueno, a falta de que os pueda enseñar vuestro abuelo, para nosotras es un honor poder transmitirnos, poder transmitir nosotras este conocimiento y nada, espero que lo disfrutéis. Ahora, la siguiente cosa emocionante que queremos enseñar en este vídeo es que por fin han llegado los nuevos animales. Os voy a poner aquí unos vídeos del día que llegaron. Son tan lindos y ahora os enseño cómo están, que les vamos a dar de comer.
¿Qué os parece? No sabéis lo emocionadas que estamos de tener conejos. Cada tanto le digo, Anika, tenemos conejos. Son tan lindos. Ahora estamos viniendo aquí a la huerta que tenemos bastante hierba. Tenemos aquí nuestra cesta con una pequeña hoz. Vamos a cogerle unas ramas. Os contaremos un poco, porque nosotras hemos tenido conejos cuando éramos pequeñas, tipo mascota, en casa. Hemos estudiado cunicultura en la universidad, más como a nivel de explotación ganadera, para producción. Pero bueno, aquí estamos dispuestas a aprender. Los conejos nos los ha dado nuestro querido amigo Antonio, que nos ha dicho que nos visitará en unos días para que podamos hacerle unas preguntas. Y bueno, nos ha dicho que de vez en cuando les da algo de hierbas. Esta hierba que aquí crece mucho, que la llaman segadiza, y tenemos bastante de eso aquí en el huerto, así que les estamos dando un poco de eso y parece que lo disfrutan mucho. Ramas de algarrobo de vez en cuando les da para que tengan algo duro que roer, y parece que les gustan las hojas del algarrobo también porque se las han comido todas. Les damos algarrobas también que hemos cosechado aquí de nuestros árboles. Y nada, vamos a coger aquí unas comiditas para ellos y ahora os enseñamos más. A ver. ¡Cógelo, Neo! ¡Cógelo! ¡Cógelo, Neo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Venga, Neo! ¡Venga, Neo! ¡Venga, Neo! ¡Venga, Neo! ¡Cógelo! ¡Cógelo, Neo! ¡Cógelo! ¡Cógelo, Neo! ¡Cógelo, Neo! ¡Cógelo! Se le enfrenta, ¿eh? Esto del pavo y la cámara me ataca cada vez. Sobre todo, claro, te ve de cuclillas con la cámara en la mano. Y claro, yo estoy mirando a la cámara, no estoy mirando al pavo. Mira, de verdad. Vamos a enseñaros a los conejos. Está enfadado el pavo. ¿Qué crees, Neo? Aquí están nuestros conejos. Estamos encantadas. Hay algunas cosas que quizá tenemos que arreglar aquí de las jaulas, pero la verdad es que de momento nos está funcionando todo muy bien. Les hemos dado un poco de hierba fresca todos los días, un puñado de algarrobas, y les hemos estado dando un poco de pienso que le damos a los caballos, que es avena, creo que hay peles de alfalfa. Bueno, es lo que le ha estado dando Antonio antes a los conejos, con lo cual así se acostumbran mejor. Nada, estamos encantadas. Son un macho y una hembra. El macho es el blanco y la hembra es la marrón. Y son jovencitos, todavía no han tenido una cita juntos, no está preñada la hembra. Pero nos ha dicho Antonio que esperemos un par de días porque obviamente llegaron un poco estresados. Y bueno, como esto no lo hemos hecho nunca, estamos siguiendo los consejos de nuestro amigo Antonio y él ha dicho que esperemos unos días. A lo mejor esta próxima semana ya les juntamos y a ver si ocurre y se queda preñada la coneja y dentro de un mes tendremos conejitos, gazapitos. También les hemos estado dando ramas de algarrobo porque nos ha dicho Antonio que les gusta y hemos comprobado que sí. Les gusta la algarroba y las hojas y las ramas de algarrobo porque los conejos son roedores y tienen que tener algo duro que roer para que no les crezcan demasiado los dientes, ¿no? Sí, para desgastar los dientes. Para desgastar los dientes. Porque si no les damos nada, Les crecen. porque les crecen continuamente los dientes. Y si no les damos algo fibroso y duro que roer, van a roer la jaula. La madera. La madera de la jaula, que no queremos. Y de momento no lo han estado haciendo. Bueno, el primer día que les trajimos Sí, que no tenían hierba ni palos. no tenían nada. Empezaron a roer, pero ahora con las ramas están bien. ¿Les decimos los nombres?
Sí. O no los decimos y les pedimos a lo mejor consejo de nombre. Ah, buena idea. Mira, nosotras hemos pensado unos nombres y puede que sean definitivos, puede que no, pero si tenéis nombres mejores, dejadlo en los comentarios. Pensando para conejos. Claro, para conejos, pero nos gustan nombres... Nos gustan nombres de persona. Nos gustan nombres de persona. Y sean nombres un poco curiosos, que les peguen, obviamente. Pero les has dicho quién es macho y quién es hembra. Sí, el blanco es el macho y la parda es la hembra. Mira, Pancho. Todos los animales están muy curiosos. Las gallinas han estado viniendo a visitarles a ver qué es esto de los conejos. Los gatos están muy curiosos. Los pavos... Neo, estamos intentando convencerle de que los conejos no se comen. Todavía no se lo cree. Todavía no se lo cree. Pero bueno, de momento Neo no va a tener acceso a los conejos. Este es el recinto para los reproductores. Tenemos al macho, a la hembra. Cuando la hembra tenga gazapitos estarán aquí un mes con la hembra y ya les sacaremos. Y tenemos otro recinto preparado para los gazapos de engorde. Y a esos gazapos de engorde Neo sí que podrá verlos y estar con ellos porque es un recinto abierto donde nos podemos meter, que bueno, ya os enseñaremos cuando llegue el momento y creo que ahí Neo aprenderá mejor. Mírale comiendo. Lo que hemos comprobado es que la hembra es bastante más amigable, más sociable, más curiosa y el macho es un poco más tímido, más reservado. Pero son tan lindos. Y los primeros días no han querido entrar en las conejeras de barro, pero hoy ya hemos visto que la hembra ha entrado. Entra desde arriba, pero a ver si aprende a entrar por debajo. Y yo creo que en cuanto se quede preñada y quiera hacer un nido, sí que lo verá bien. Y otra cosa que hemos estado haciendo es poner un poco de vinagre de sidra de manzana en el agua porque les ayuda en la digestión y a regular el pH del estómago y bueno, creemos que para el estrés también, bueno, y tiene propiedades antibacterianas y probióticos y demás, con lo cual creemos que eso les va a venir bien y les hemos estado poniendo eso en el agua. Like this or higher? Right. So, let me see this thing. Bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy. Es bastante corto, pero queremos intentar hacer más vídeos a la semana este mes de diciembre, con lo cual, eso, vamos a intentar hacer más vídeos a la semana, pero serán más cortos de lo normal. Esto es por varios motivos, porque creo que de aquí en adelante vamos a intentar hacer eso, quizá vídeos un poco más cortos, pero más vídeos a la semana. Y también por ser un poco transparentes en este sentido, que a lo mejor veréis más youtubers haciendo lo mismo, y es que el mes de diciembre es el mes en el que más se paga en YouTube por anuncios y eso, porque hay muchas empresas dedicando ya su último presupuesto a marketing, entonces hacen muchos anuncios. Marketing de Navidad. Claro, marketing para los productos de Navidad, que bueno, tampoco es que estemos muy a favor de que haya tanto consumismo en este mes, pero obviamente para nosotras es bueno, así que si podéis dedicarle un poco más de tiempo a todos los youtubers que os gustan este mes de diciembre, y si nosotras somos uno de ellos, a nosotras también, y nosotras haremos nuestra parte de poner más contenido ahí fuera. Y nada, espero que hayáis disfrutado ver a nuestros pequeños conejillos, y si tenéis ideas de nombres dejadlo en los comentarios, y si estáis interesados en el curso de faenado de aves, ya sabéis, tenéis toda la información en la descripción de este vídeo, que además esta semana tenéis un 20% de descuento por ser la semana de lanzamiento. Nunca vais a ver el curso a este precio tan reducido otra vez, porque sabemos que vamos a ir añadiendo más y más contenido a este curso, con lo cual el precio va a ascender. Y eso, si piensas que esto es un conocimiento que has querido adquirir y piensas que este no es tu momento, yo te diría que sí que lo es, porque
Lo dicho, este curso va a subir de precio con el tiempo porque va a tener cada vez más contenido y más valor. Y aunque compres el curso ahora, tendrás acceso a los futuros vídeos que iremos añadiendo. Y tienes acceso al curso para siempre. Sí, de por vida. Entonces puedes comprar el curso ahora al precio al que está ahora y aprender más adelante, si ahora no es el momento de aprender, pero vaya que... Vamos, te animamos a que si tienes, aunque sea una pequeñita espinilla ahí que te está diciendo que esto es un conocimiento que te gustaría tener, ahora tienes la oportunidad y eso, tienes todos los detalles en la descripción de este vídeo y en nuestra página web. Y nada, espero que lo disfrutéis y que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.